Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Imaginemos la sorpresa de Pablo cuando está por tomar la palabra ante el tribunal romano y la misma autoridad desarma los argumentos de los acusadores. Sin embargo, a pesar de este favor del imperio, Pablo no se deja comprar ni interrumpe su misión. No devuelve favores a la autoridad civil porque sabe que el camino para anunciar a Jesús es la libertad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo toda atadura de muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, escucha nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la salvación prometida por tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservando. Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno de Procúlsor Galión, Acaya, los judíos se confularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto no les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero el Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver,
y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda lectura, queridos hermanos. Nos estamos preparando hoy ya en este viernes, porque el domingo celebramos la ascensión del Señor. Eso es lo que tenemos que tener entonces así bien clarito, ¿verdad? El Señor que nos deja, el Señor que nos va. Toda esta semana estuvimos escuchando, ¿verdad? A la hora en que Jesús tenía que partir al Padre. De nuevo hoy, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús que dice a sus discípulos. Entonces va metiendo en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, esta responsabilidad de los hijos de Dios. Ya palmique, ya yesacuaque, ya yesapeaque, aquella hazañaína, ¿verdad? Y entonces nos dice, bueno, despiértense, porque ahora son ustedes los que van a asumir su responsabilidad. En síntesis, lo que el Señor nos está enseñando es enseñarnos a prepararnos, a actuar, a hacer. Por eso que Lucas también después va a escribir, pero de una manera magnífica, maravillosa, Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo de su teología, de su libro, donde somos nosotros, es decir, es la comunidad, es la iglesia, es el cristiano, que entendió muy bien lo que el Señor nos ha dicho. Y aquí San Juan de una manera maravillosa también nos va presentando, porque dice a la hora en que Jesús tiene que pasar de este mundo al Padre. Por una parte dice, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. Acierto copia, ¿verdad? Cuando uno quiere, cuando uno ama a alguien, cuando uno se siente seguro con la presencia de esa persona que le ayuda, que le encamina, que le dirige. Mientras Jesús, que está en el mundo, nos ha encaminado, nos ha mostrado el camino, nos dio la fuerza suficiente y nos hace entonces luchar, pelear y seguir adelante. Y bueno, aquí nos encontramos con esta gracia maravillosa y estupenda, ¿verdad?, de parte del Señor. Pero este llorar es lo que nosotros entendemos aquí, que el mundo, sin embargo, porque es como ese lobo, ¿verdad? Entonces que una madre le está abandonando al hijo y le está dejando ahí en las garras del lobo. El mundo se alegrará. Listo. Llante más se cargo, ¿verdad? El mal, el diabolos, el que divide, el satán, el tentador, el Satanás. Y entonces, queridos hermanos, aquí nos estamos encontrando, ¿verdad?, ante un elemento fundamental que tenemos que entender, porque Jesús después sigue diciendo, en cuanto que el mundo se alegrará, ustedes ciertamente que estarán tristes, porque se van a sentir como si fuesen huérfanos, ¿verdad? Pero atención, esa tristeza después se convertirá en gozo. Entonces nos preguntamos enseguida, ¿verdad? ¿Y cómo se va a convertir en gozo? Va a ser de yare joven de yara, de corere llama, reyupillema lleva guagabe, va a con la yapota. Y nos pone el evangelista esta comparación. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. Entonces, es como un paréntesis simplemente para darnos a entender cuál es este pasaje. Es un pasaje transitorio, como que la mujer que siente el dolor del parto, hace formar, lleva. Pero después, al mismo tiempo, cuando nace de ese, he dado a luz, al mundo, a este niño, le vuelve la alegría. Y así también es la fuerza de Dios, que viene, sentimos el dolor, la angustia. Señor, ¿será posible que tú nos estás abandonando? ¿Será posible, Señor, que tú nos estás dejando? También ustedes ahora están tristes, porque piensan eso, porque ustedes creen que yo les estoy abandonando y les estoy dejando. Pero no, yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Esta será una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas, evidentemente.
Dayemo aina muy colarejota ñande yara muy colarejo, muy colare, ya muy, ¿verdad? No me harán más preguntas. ¿Por qué? Y por la alegría, cuando nosotros estamos alegres, cuando estamos entonces viviendo esa dicha de la presencia de Dios en nuestra vida, ciertamente que no hay más preguntas que hacer, porque estamos en el gozo, estamos realizados como cristianos, cumpliendo con esta misión tan importante de expandir su evangelio, el evangelio que lo tenemos en la propia vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que animados por la promesa de Jesús, compartan la alegría de vivir el Evangelio, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro pueblo, para que hallen la forma de alivianar los dolores y sufrimientos de nuestra gente por falta de trabajo y justicia social, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el perdón, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo la protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres
su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber
que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz.
quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou, e eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer o fim, contigo eu vejo a ressurreição. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou, e eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer o fim, contigo eu vejo a ressurreição. Contigo eu vejo a ressurreição. Meus filhos vos levanto com todo o meu amor para vos reconduzir ao meu coração, e em minha ternura vos fazer descansar, aliviar vossa dor, estar presente em vossa solidão. Meus filhos vos chamo, assim como estás, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim.
me estás. Vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado. Eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim. Aquel dueño del espacio que creara lagos y el inmenso mar, aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro por ser cosas bellas, aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro, aquel dueño de los vientos y de todo el tiempo, está preso. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Y no puedo entender
prisionero. Ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. Cerco de Jericó, jornada de oración, catequesis bíblica, sanación interior y liberación espiritual. En el mes de junio, 4, 11, 18 y 25, desde las 10 horas, en el local de la Asociación Paraguaya de la Orden Caballeros de Malta, carretera de López Casi, Alejandro Miranda, Lambaré. Aporte para Ñandeyara Ñe TV, 20.000 guaraníes.